La parte de hoy se concentra en dos aspectos: el programa federal establecido por la ley y nunca ejecutado, y la oportunidad que abre la reglamentación de estructurarlo, y una discusión sobre un tema por venir. Como les contaba al principio, cuando la ley de promoción, la modificación de la 2690, impulsada por el senador Guinle, empezó a transitar los pasillos, una discusión de por qué no se promocionaba la generación distribuida cercana al consumo y descentralizada, que es uno de los aspectos centrales de las ventajas de las renovables. Y se nos dijo en ese momento que iba en una ley por separado. Para serles honestos, me pensó que me estaban pasando para el cuartito, pero realmente hay proyectos de distribuida hoy de distintos bloques, y lo que queremos es citar que hay varios y tener un principio de conversación, aprovechando la instancia que estamos todos juntos, para tratar de articularlos y que salga uno solo bueno, impulsado por varios bloques, y que no cometa al menos los errores que podemos anticipar. Porque hay un primer error, ya metiéndome en el tema. Aquí hay 4 proyectos, de senadores de Cobos y Solanas, y de Bardella y Acef en diputados. Tienen distintos enfoques, cada uno tiene algunas ventajas y unas desventajas. Hablamos con algunos de ellos ya para articular el esfuerzo y están abiertos a generar un solo proyecto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que es, en mi opinión, un error habitual es el traslado implícito de recursos de los estados provinciales al Estado Nacional, que haría que las leyes o bien no sean aprobadas en el Senado, o bien no sean, como son leyes de adhesión, son leyes federales que a las provincias adhieren, como la órbita de la jurisdicción es provincial entre la mayoría de las distribuidoras y a veces municipal. No adherirían nunca, porque al adherir terminarían girando recursos provinciales al Estado Nacional, responsabilidad que hoy está en cabeza del Estado Nacional en términos de financiarlas e implementarlas, terminarían siendo de la órbita provincial. Dicho esto, de estas leyes y de inicio que estamos tratando de articular, quería un rápido repaso de donde ya hay leyes provinciales. Hay 3 que ya están operativas y 4 o más que están preparadas para ser implementadas y reglamentadas, y que por distintas razones, algunas políticas, algunas técnicas, aún no se hacen. Y hay una normativa técnica de la Asociación Electrotécnica Argentina que es específicamente para fotovoltaico, pero el resto de las leyes de distribuida, por lo menos la mayoría de ellas, no son solamente para fotovoltaico. Fotovoltaico tiene un rol central o dominante, como la eólica en la consideración anterior, en distribuida, porque es la más fácil de escalar, pero hay un montón de aplicaciones que no son con fotovoltaico y que también se inscriben en distribuida: generación con biocombustibles, con biomasa, con biogás, eólica de pequeña potencia. Hay varias tecnologías que pueden utilizarse para la generación distribuida, no son solamente techos o fachadas fotovoltaicos. La norma de AEA lo que tiene de virtuosa es que la primera norma técnica no es una norma de cumplimiento vinculante, pero de buenas artes, y lo que tiene de virtuoso en el caso argentino es que haya trabajado distintos actores del sector, las distribuidoras, los técnicos, los EPCistas, o sea, distintos actores trabajaron sobre la formulación de esa norma de recomendaciones o esas buenas prácticas recomendadas, que permiten bajar costos. Lo que vamos a ver ahora, siguiente, es, bueno, me permito ir a esto y después voy a la siguiente, que tiene que ver con bajar costos. Este es el caso de España, y lo que quiero dedicar un momento es, porque cada vez que se habla de promoción de energías renovables aparece en particular el caso de España y después muchos otros de mala praxis, y repasar un poco qué pasó y qué pasa en Argentina y dónde está la senda de oportunidad para construir un mecanismo de promoción que sea sano, tanto en distribuida como en el resto. España, en el caso específico de fotovoltaico, que me sirve para ilustrar el tema, en la década pasada, en particular en el año 2004, generó un decreto real que remuneraba con 432 euros el megavatio hora de energía solar inyectada a la red. Hay distintas modalidades en función si de techo, fachada, piso. No pienso extenderme en la descripción técnica,
pero generó una remuneración muy ambiciosa que hizo en ese momento que la curva de demanda saltara de escala. De hecho, España, como se muestra arriba a la izquierda, fue el primer mercado mundial, gracias, el primer mercado mundial en el año 2008, y ahora vamos a estudiar por qué estoy poniendo 2008 y 2009 allí. Ese salto de escala generó que se formaran capacidades locales, empresas locales, una cantidad de expectativas de la industria local que luego destruyó cuando lo descontinuó. Primero lo descontinuó hacia adelante, no generó nuevos ingresos en esa modalidad porque la escala del incentivo, al ser tan masivo, se fue de lo que podía pagar la España ya en crisis, pero no solamente por el motivo de la crisis española, sino porque se le había generado un volumen de dinero más allá de lo planeado originalmente por sobreestimular, y lo discontinuó. Al discontinuarlo primero hacia adelante frenó la evolución del mercado y luego al discontinuarlo hacia atrás generó juicios en Bruselas. Resultado de esto, lo que terminó haciendo España es una curva de estímulo como esta. Sobreestimuló, dejó de estimular, el mercado colapsó y volvió a la paz de los cementerios. Nosotros, por contraparte, vivimos en la paz de los cementerios en forma constante. Es más barato, es más barato. No es un consuelo, pero es más barato que hacer esto. Lo que hizo España es exportar ingenieros a Alemania y Europa del Este y destrozar 60.000 puestos de trabajo y 75% de la industria que había creado. O sea que una planificación sobreestimulada y no debidamente planificada sale al Estado Nacional más caro que directamente no estimular. Nótese que no estoy recomendando no estimular, estoy recomendando hacerlo bien. Esto es fuertemente desaconsejable. De hecho, está puesto 2008 y 2009. En general, siempre, a los que ya me conocen mucho, hago siempre el mismo chiste, es como buscando a Wall-E aquí abajo. España desapareció. De ser el primer mercado mundial en el 2008, en el 2009 desapareció, está en otros europeos con menos del 5%. Entonces, políticas así son claramente no deseables y tenemos que articularlas de una manera que podamos sostenerlas en el tiempo. Mostrando que aquí, en nuestra paz de los cementerios y lo que hizo España, hay una curva virtuosa entre medio, que es lo que debíamos discutir, que viene de la mañana, la pendiente que le damos a esa curva. El secreto es encontrar qué pendiente tiene esa curva para la economía argentina. Y las tasas internas de retorno que se ponen aquí al pie ojalá fueran ciertas para la Argentina. Estamos hablando que las tasas de equilibrio en términos de un correcto estímulo son entre 8 y 12% en dólares. Los que han tramitado 108 en Argentina saben que lo que termina pasando es, como me fijan el 10% en dólares de tasa interna de retorno del proyecto, dibujo el plan de inversión poniendo números que no son de mercado para que me dé el 10% en dólares. Esto no se dice públicamente, pero es lo que termina pasando. ¿Sí? Entonces, para prevenir, estimular el mercado con una herramienta que lo que genera de entrada es una anomalía en la presentación para poder alcanzar una tarifa que sea atractiva en términos renovables y que la tarifa no sea solamente tasa de interés. Lo que nosotros tenemos en todos los proyectos capital intensivo de Argentina es endeudarnos entre 2 y 3 veces el precio que se endeudan los vecinos. Entonces, tarifas que son de 2 dígitos en Chile o en Uruguay se transforman en 3 dígitos en Argentina, no solo porque el empresariado, tanto externo como local, a Argentina le pide periodo de retorno por ser de más alto riesgo, más cortos y tasas más altas, sino porque la tasa a la que se endeuda el tomador del crédito para hacer la inversión de capital son entre 2 y 3 veces más alta que la de los vecinos. Mientras no arreglemos eso, la barrera principal va a estar ahí. Podemos cambiar el marco regulatorio, podemos hacer varias cosas, pero si no nos financiamos a tasas que sean competitivas, tanto para fabricar localmente como para importar, en este caso es casi indiferente, no vamos a poder crecer en forma significativa. Esto es para mostrarles la importancia de tener industria local en función de lo que les mostraba recién que había pasado en España. La caída del precio en una logarítmica como esta, la caída es una exponencial negativa con algunos accidentes, pero este es el accidente español, por poner nombre, no es solamente de España, es de toda Europa, pero fundamentalmente el modelo español.
y que generó, tanto en Europa como en Estados Unidos, un aumento de curva de precios que no tiene ningún respaldo técnico, sino simplemente de oferta y demanda. O sea, no había integración vertical en ese momento en el mercado fotovoltaico, el que fabricaba la materia prima fotovoltaica, el que hacía la oblea, el que hacía la celda y el módulo. En general eran distintos sectores empresariales con honrosas excepciones, y hasta que hubo integración vertical se discutió en términos de quién invertía en silicio grado fotovoltaico, porque se esperaba una sustitución tecnológica. Los que fabricaban la materia prima querían que el resto de la cadena de valor invirtiera con ellos. Mientras esta discusión se dio de 2 o 3 años, la oferta perdió el carro respecto de la demanda europea, que estimuló hacia arriba España, pero no solamente España, y se generó un exceso de demanda o un defecto de oferta, como quieran verlo, y eso generó este aumento de precio local. ¿Qué estoy diciendo? Es un estímulo al español, a toda la proyección de esta curva, que debiera haber sido así. Todo lo que está debajo de esta curva es dinero que fue de los estados nacionales a renta extraordinaria de los que no hicieron integración vertical, o sea que se premió la ineficiencia. Se hizo una política ineficiente y además se premió la ineficiencia con esto. Y en particular estas curvas que se ven chiquitas aquí, estos son los países emergentes no anexo 1 protocolo de Kioto, básicamente nosotros con muchos otros, que sobrepagaron la diferencia de precio. Al no tener industria local significativa y tener la formación de precios, sea en la materia prima, sea en la celda, en el wafer, solamente armábamos módulos, lo que terminamos pagando es este diferencial de precio mayor. O sea que los errores de política generados afuera los terminamos pagando por no tener una industria local de la altura localmente. Esto es lo que se puede evitar si uno hace una política correcta para primero evitar la sobredemanda, pero después tener una industria local que permita no estar expuesto a estos vaivenes. En general, cuando tengo que dar esta parte de la presentación fuera de la Argentina es más complicado, pero en Argentina tenemos tal entrenamiento inflacionario que esto lo entiendan rápidamente. Un aumento de 100% en la materia prima tiene un 30% en el wafer o oblea, tiene un 15% en la celda, un 7% en el módulo, un 5% en el sistema completo, suponiendo sin acumulación ni de conexión a la red. Lo que terminó pasando es lo que vimos antes, aumentos del 30% de valor total en función de muy por arriba de lo que generaba el aumento real de la materia prima, que pasó al estar segmentada la industria y a tener una mayor demanda, otra vez renta extraordinaria, visto de otra forma, lo que les contaba antes, de él que no invirtió en aumentar su capacidad de producción. Cambio del análisis. El análisis fue el resultado no deseado de una política de estímulo de energía distribuida en un país específico como España, con otras correlaciones en otros países europeos, sobre todo Europa del Este. Esto es para mostrar que en la misma Europa la inyección de energía, aquí tienen la inyección, el promedio anual sobre el eje de la izquierda, en instantánea sobre el eje de la derecha. El punto responde hacia el eje de la derecha, hacia la ordenada de la derecha, y la barra hacia la izquierda. Lo que estoy mostrando aquí, sobre todo en el caso está ya un poco vieja, del 2012, me olvidé poner la que está más actualizada, pero lo que muestra es que penetraciones en países industrializados como Alemania o como Italia están arriba del 7% de penetración de la cantidad de electricidad total del país hecho con solar. Y que en el día de mayor inyección tienen hasta 45% de origen solar, en el día de verano de mayor inyección. Con esto lo que quiero decir es, hoy, en términos de cumplimiento de la 26191 vigente, que es la que fija la cancha del 8%, las discusiones que tuvimos más temprano, porque el 8% del 2017 básicamente viene de arrastres, corro lo que políticamente correcto me parece correr para evitar el incumplimiento flagrante de la ley en el 2016, la corro un año. Todos sabemos que si seguimos como vamos, la vamos a tener que seguir corriendo más años porque no se va a llegar. El punto es, se escucha muchas veces en distintos actores del mercado la necesidad de adaptar nuestras redes para poder inyectar energía intermitente para penetraciones mayores que las que tenemos hoy.
Como decía antes, la ventaja de arrancar desde tan atrás, desde la paz de los cementerios, es que la primera parte de la curva es fácil. No hace falta redes inteligentes para poder aumentar la penetración hasta el 8%. Largamente podemos tener en los próximos 10 años más inyección de renovables intermitentes y despachables, obviamente combinadas unas con otras, y penetrar sin necesidad de redes inteligentes. Si tenemos redes inteligentes es mejor, por supuesto, pero no es una barrera real la adopción de redes inteligentes, que es necesario que vayamos aprendiendo de ellas y establecer protocolos de migración y hacer inversiones, pero no son una barrera la adaptación de las redes para poder adoptar más energía renovable. Este es un gráfico que pone de manifiesto como pequeñas desviaciones en las adopciones de las tecnologías en distintos países generan precios muy diferentes. Esto es el costo en sistemas residenciales en distintos países sin contar el módulo. El módulo fotovoltaico es tomado como un commodity y se analiza todo el resto de la instalación, tanto los componentes como costos financieros y costos articulados. Y todo esto lo que termina generando es, a igualdad de tasa, que es en particular esta familia de curvas, lo que se ve es que en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, se paga de BOS casi el doble de lo que se paga en Alemania. Y esto se debe básicamente a lobby de las distribuidoras de pedir elementos de seguridad redundantes que están en el inversor de corriente, aguas afuera, en tableros que terminan siendo redundantes con las protecciones del inversor. Parece un tema menor, pero recientemente fuimos por IDESUR, que es un proyecto que muchos de ustedes conocen, de fotovoltaico distribuido en área urbana con fondos del BID y a través del MinSit, a Salta, que tiene una apertura muy interesante en términos de cómo reglamentar eficientemente la ley. Y hicimos un cálculo de cuánto costaba para el que quería adoptar la tecnología con el marco regulatorio inicial de Salta, el tablero, y cuánto costaba según la normativa de AEA, para no ir a una más ambiciosa. Y el tablero salía 20.000 pesos en moneda local actual, 20.000 pesos según la normativa y 6.000 pesos según AEA. Todo este tipo de cosas termina generando esta diferencia. La diferencia entre Estados Unidos y Alemania, básicamente, que Estados Unidos pide una llave de desconexión en la puerta externa, la puerta del inmueble, estamos hablando de residencial, y el cableado necesario para cuando son torres, por ejemplo, y desde el techo hasta esa llave, además de las horas hombre, los costos de cable y demás. Cosas que aparecen menores terminan teniendo impactos mayores, o sea que a la hora de reglamentar en términos distribuidos y poner remuneraciones distribuidas, tenemos que evitar efectos no deseados. Esto me lo voy a saltar porque es muy específico. Esto es simplemente para mostrar que según sea comercial o residencial, para países dados, los componentes tecnológicos que no son el módulo tienen pesos relativos muy diferenciales. Y si hiciéramos este gráfico para Argentina y pusiéramos residencial, el costo financiero sería casi todo. Entonces es importante trazar seriamente un estudio que permita, todavía no hay valores de referencia estables en el mercado argentino, porque es un mercado microscópico, no es un mercado en formación, pero que permita eliminar los costos financieros y de transacción. Esto para simplemente mostrar que hay algunos pasos, tanto IDESUD como esta en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de cosas que se están haciendo, pero hoy Edenor, que es miembro de IDESUD, si uno va a pedirle conexión a la red, todavía no se la acepta porque no hay un marco regulatorio establecido para el AMBA para poder hacer la conexión en términos legales. Está a punto de terminar, pero aquí me quiero detener un momento. Todos los que venimos del campo de renovables, en algún momento u otro hemos sufrido el prejuicio, a veces justificado porque viene un prejuicio parcialmente cierto, de gente con buenas intenciones, con un approach un tanto naif, en general burgueses con cargo de conciencia, que quieren lavar pingüinos para que la vida sea mejor, pero no mucho más que eso para tomarlos en consideración. Lo cierto es que lo que está haciendo Argentina hoy en la matriz eléctrica es mucho más caro que cualquiera de todas las renovables. Entonces, uno de los aspectos que para mí es importante a considerar, tanto en la reglamentación de la ley que hablamos más temprano, como en la distribuida, como en todas las acciones políticas que hagamos, es dejar de pedir permiso por existir y hablar con la autoridad que tenemos respecto de lo que está haciendo Argentina ahora. Argentina está importando fósiles para energía distribuida a través de Energy Delivery a precios
escandalosamente más caro que lo que podría ser cualquiera de las renovables, generando menos trabajo local, nada de impacto industrial porque se importa combustible fósil exonerado de todo impuesto y la cadena de valor es una cadena de valor de dudoso color hasta llevarlo a sitio. Entonces, ese esquema del Energy Delivery, construimos en CADER este gráfico que lo que tiene son, la verdad que me deben odiar porque no se ve mucho eso, pero son todas discriminadas cuál es el costo de capital, el costo de operación variable, el costo de operación fijo, por distintas tecnologías convencionales y no convencionales. Este es el valor específico de referencia que tiene la Secretaría de Energía, mundo construido por nosotros, y el eje vertical en este específico es el costo de combustible, ningún otro costo, el costo promedio de 2014 de combustible declarado por CAMMESA. O sea que si tomo solamente el costo de combustible, ningún costo de capital, ninguna externalidad, ninguna otra cosa, y tomo esa referencia, las renovables más eficientes están por debajo de solamente el costo de combustible. Ni que hablar del costo del contrato con reserva fría, la penalidad, nada de todo eso. Yo he visto valores de megavatio hora pagado de Energy Delivery de $1.030. Es el récord que tengo, si alguien tiene uno más me lo cuenta. En general la media está alrededor de $400, pero he visto algunos contratos récord. Nosotros, los renovables, que tenemos un degradé que va desde, no sé, para poner números arbitrarios, de 100 a $240, cualquiera de todas esas es más barata que lo que estamos haciendo y genera más trabajo local que lo que estamos haciendo. Con industria local o sin industria local. Así no fabriquemos un tornillo acá, del solo hecho de instalar la renovable es más barato que lo que estamos haciendo. O sea que situamos la discusión donde está en la realidad, porque en general cuando uno va a discutir con el polo de energía convencional, dicen no, las renovables son caras. Son caras en términos de precio de mercado con todo el subsidio metido adentro. Cuando veo cuánto estoy pagando por el Energy Delivery, que esto era un esquema que hace 3 o 4 años era una demanda estacional. Desde hace 3 o 4 años, todos los días del año quemamos combustible fósil importado exonerado de impuestos. En máquinas que en algunos lugares la eficiencia daría vergüenza a cualquier ingeniero. Entonces, la situación de la que arrancamos es una situación de que cualquier cosa que hagamos con la renovable va a mejorar la situación que tenemos actual. Y tenemos que tener presente eso cuando discutimos, porque si no pareciera que estamos trasladando para importar tecnología foránea, esfuerzo del Estado, del pueblo argentino que va a pagar más caro la energía. No es así. El pueblo argentino está pagando ineficientemente energía ahora de combustible fósil importado que no genera un solo laburo local o genera muy poco trabajo local. Por último, para esta parte y para abrir la discusión, un chivo es todo lo que acabo de decir, mejor dicho y más ordenadamente, está en un documento que se puede bajar de la web de CADER, que es cader.org.ar, que lo hicimos diseñado pensando en políticos. No se sientan maltratados los políticos. Lo que está pensado en políticos tiene un resumen ejecutivo de las ideas principales en 5 o 6 páginas y una cantidad de anexos de qué pata cojeamos los renovables. La gente cree que no sabemos lo que estamos hablando. Todo el anexo es el sostén técnico, real, con data y con contratos de lo que decimos en las primeras 8 páginas. Pero en esas primeras 8 páginas, si nos creen, pueden leer y con eso saben la idea de lo que estamos planteando. En los anexos, por ejemplo, pusimos, para martirizarnos, el plan de Uruguay, y el plan de Uruguay, por ejemplo, en el caso del fotovoltaico, tiene en Jacinta, hace 2 o 3 meses inauguró una planta de 50 megavatios, en una sola planta, el doble del mercado argentino acumulado. Uruguay, que tiene, me permito citar a un amigo uruguayo de Ceuta, Conti, que me hizo 2 chistes. El primero sobre Uruguay, es casi como la dinámica de judíos, primero un chiste de otro para poder hacer el siguiente, ¿no? Uruguay es una provincia argentina en territorio brasileño. Si nosotros hicimos una parque de 50 megavatios, como ustedes no van a poder hacer más. Y la segunda, ya que hizo el chiste sobre uruguayos autoinfligidos, sobre argentinos, dice que nosotros podremos tener papa, pero lo que no tenemos es cura. Y el diagnóstico es bastante certero. Bueno, como introducción a la discusión es abrir la palabra, no sé si hacemos primero lo del programa y después la palabra.